Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios se había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte para todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor.
En el Evangelio que terminamos de escuchar se nos dice que los fariseos le hicieron a Jesús una pregunta para hacerlo caer en una trampa. Eso lo hacían varias veces, de tal manera que cualquiera que fuera la respuesta que Jesús diera, iba a ir en contra suya. Por ejemplo, preguntaron en cierta ocasión: ¿es lícito pagar al César, al emperador, los impuestos? Si dice que sí, se pone en contra del pueblo que paga impuestos. Si dice que no, se enfrenta con el César, que lo castigaría. Entonces fue cuando inventó esa respuesta de la moneda, de quién es esta inscripción, dad al César lo que es del César, y Dios lo que es de Dios, por ejemplo. Otro ejemplo, sorprenden a una mujer cometiendo adulterio y le dice: maestro, la ley de Moisés manda apedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices? Si Jesús dice muy bien, dirían: pues no es tan bueno porque manda que la apedreen. Y si dice que no, pues se pone contra la ley de Moisés. Entonces, respuesta: que esté limpio de pecado, que tiene la primera piedra. Bueno, pues hoy es algo parecido. Le pregunta: maestro, no le preguntaban por saber, sino para tenderle una trampa. Maestro, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Imaginad que Jesús dice que no. Dirían: pues va en contra de la ley de Moisés y en contra nuestra. Y eso era castigado severamente. Y si dice que sí, dirán: pues vaya precio que tiene del matrimonio. Entonces fue cuando Jesús respondió, como hacen los gallegos, con otra pregunta. Y dice, perdónme si los gallegos de aquí, eso sabemos todos que es una forma de responder, con otra pregunta. O aquel de Lugo dice: ¿usted es de Lugo? Iba hablando un acento. Dice: ¿y luego por qué me lo pregunta? Bueno, pues aquí lo mismo, contesta con una pregunta. Y la pregunta es: bueno, ¿qué os ha dicho Moisés? Entonces, claro, ellos precisamente le preguntaban para ver si llevaba la contraria a la ley de Moisés. Y entonces dice: bueno, ¿qué dice la ley de Moisés? Y ellos dicen: bueno, por la ley de Moisés dice que sí, que al hombre le está permitido divorciarse de su mujer. Y entonces Jesús dice: sí, claro, claro, Moisés lo permitió, pero lo permitió por la dureza de vuestro corazón, no porque Dios lo quiera así, porque al principio no era así. Y lo de al principio es lo que leíamos en la primera lectura. Se unirá, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Jesús recuerda eso y añade después: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero claro, podíamos preguntarnos: ¿los tiempos de hoy son mejores o peores que los tiempos de Moisés? Hombre, mejores, de luego, no creo. Porque en tiempo de Moisés se hacían barbaridades, pero no tantas como se hacen en el mundo de hoy. Lo cierto es que bueno, pues el Papa Francisco, que es una persona comprensiva, que es una persona realista, se da cuenta de que una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. El ideal es pues quererse para siempre. Me contaba todavía el domingo pasado, un señor estaba muy deprimido por la muerte de su mujer. Su mujer, que tenía Alzheimer, y él la echaba de menos el cuidarla, el alimentarla, el sacarla de paseo. Decía: es que mi vida ya no tiene sentido. Claro, ese es el amor, ese es el ideal del amor, pero sabemos que la realidad a veces es muy distinta. Uno puede tener el ideal de que sus hijos sean maravillosos y le pueden salir al revés y retorcidos y no hay quien los domine y controle. Uno puede estar muy contento con su salud y con sus brazos y resulta que a lo mejor pues tiene que cortarle un brazo o una pierna. Entonces, quiero decir que el Papa sabe muy bien, como sabemos nosotros, que a veces hay situaciones que son realmente insostenibles. Entonces lo que pide es, bueno, pues tener caridad, tener comprensión, aspirar siempre al ideal
pero sabiendo que a veces no es posible el llevarlo a la práctica. Y el Evangelio, quizá para limar un poco la aspereza de la primera parte, termina con un relato totalmente distinto. Dice que había unos niños por allí, se acercaron a Jesús y entonces los apóstoles los apartaban, decían, por favor, marchaos de aquí, no molestéis al maestro. Y entonces Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, que solo quienes son como ellos entrarán en el reino de los cielos. Y es que es verdad, esto tendría que ser esta nuestra actitud ante Dios como niños. Eso no quiere decir que seamos infantiloides, que tengamos un infantilismo religioso. No quiere decir eso, que también hay. Eso no es comportarse como niños. Comportarse como niños significa reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra necesidad de la protección de Dios, como un niño reconoce la necesidad de que sus padres le cuiden, le amen, le mimen, y acudir a Él pues con esa humildad, con esa confianza, con esa sencillez, porque lo contrario, el creernos prepotentes, que no necesitamos de Dios, como un niño que piensa que no necesita a sus padres, es una grave equivocación. Bueno, pues vamos a hacer ahora la profesión de nuestra fe en ese Dios Padre que nos ama, que nos ha dado a su Hijo también como hermano nuestro y que trata de guiarnos e iluminarnos siempre con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo.